Buenas tardes. Entonces vamos a seguir con el tema de las matrices elementales que vimos al final de la clase pasada. Yo voy a recordar lo que es. Entonces esto viene de una proposición que es la siguiente. Dados enteros m y n, m y n mayores o iguales a 1, primera cosa es que para cada transformación elemental sobre las matrices transformación elemental T sobre las matrices de tamaño m por n existe una matriz cuadrada E de tamaño m por m, es decir, acá, ojo, acá la matriz, cuando yo hablo de transformaciones elementales, se pueden actuar sobre cualquier matriz rectangular. Entonces, una transformación elemental actúa sobre matrices de tamaño m por n. Pero las matrices elementales que les van a representar son matrices cuadradas que tienen el cuadrado de las filas. ¿Ok? Entonces existe una matriz cuadrada tal que aplicar la transformación T a cualquier matriz A es lo mismo que multiplicar la matriz A por la transformación elemental que corresponde y es un producto por la izquierda. Entonces, para toda matriz A de rectangular. ¿Ok? Y además, la matriz elemental, y es así que se llama, la matriz elemental asociada a la transformación elemental T se obtiene por, solo hay que aplicar la transformación elemental correspondiente a la identidad de tamaño m. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es muy interesante? Porque vimos que todo funciona en este curso gracias a un único algoritmo que se llama Roucheff-Frobenius. Ya vimos que hace todo, resuelve los sistemas, resuelve el problema de la inversa, resuelve los problemas de amor, los problemas de plata, de salud y todo. ¿Ok? Entonces hay que entender cómo funciona este algoritmo. Entonces, vimos que este algoritmo consiste en aplicar de modo juicioso transformaciones elementales a una matriz ampliada en general. Entonces es importante que estudiemos las matrices las transformaciones elementales. Y la primera observación es que aplicar una transformación elemental, dada una transformación elemental T, aplicar una transformación elemental es lo mismo que multiplicar la matriz A por cierta matriz elemental que hace el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, cada vez que tendremos que estudiar las propiedades de las transformaciones elementales, podremos reducir dichos problemas al estudio de matrices elementales. ¿Ok? Entonces, a cada transformación elemental corresponde una matriz elemental. ¿Ok? Ahora hay que recordar los tres tipos. Los tres tipos de matrices elementales. Hay tres tipos. Primer tipo, si yo tengo la transformación T, si T alfa I, que es multiplicar
la fila I por alfa distinto de 0. ¿Ok? Es el primer tipo de transformación elemental. La matriz elemental que corresponde es la siguiente. E sub alfa I, es decir, es T sub alfa I aplicada a la matriz identidad. Ahora yo escribo la matriz identidad. Acá es la matriz identidad. Ahora, acá escribí la matriz identidad. Me falta ¿qué? Me falta aplicar la transformación T. Y la transformación T dice multiplicar la fila I por alfa. Es decir, este 1 acá se vuelve en un alfa en la fila I y en la columna I. ¿Ok? Esto es la matriz elemental que corresponde a la transformación elemental multiplicar la fila I por alfa. ¿Ok? Entonces es una matriz que es casi la matriz identidad, pero en el buen lugar en la diagonal reemplazamos el 1 por un alfa. ¿Ok? Y las otras filas y columnas no cambian. ¿Ok? Y esto, ¿cuál es el interés? Cada vez que yo multiplico esta matriz por cualquier matriz del buen tamaño, es lo mismo que aplicar esa transformación elemental. ¿Entienden la cosa conceptual? Pasaje, cómo pasar de una transformación elemental a una matriz, producto de matrices. Segundo tipo es intercambio. T I se intercambia con J, es decir, intercambiar las filas I y J. Misma cosa. Yo quiero calcular la matriz elemental que corresponde a esta cosa. Parto de la identidad de tamaño M. Esta matriz es esta. ¿Ok? Y ahora tengo dos filas particulares, I y J, que corresponden a un subcuadrado. Y, ok, esto es la fila I, esto es la fila J, esto es la fila columna I y esto es la columna J. Y acá normalmente tengo un 1 acá y un 1 acá. Pero ¿qué pasa si yo intercambio? El 1 acá se va a poner acá, tengo un 1 acá y un 0 acá. Y el 1 acá se va a poner acá. Entonces tengo un 1 acá y un 0 acá. Y el resto no cambia. Es decir, adentro todavía hay unos. Y antes del 0 acá tengo un 1 y después del 0 acá tengo un 1. Y todo el resto son ceros. ¿Entienden lo que pasa? Tome la matriz identidad de tamaño M, intercambie las dos filas I y J. Lo que hace es que este 1 se va acá y este 1 se va acá. Y el resto no cambia. En particular, tenemos una diagonal que solo contiene unos, salvo en dos posiciones. En la posición I tiene un 0, en la posición J tiene un 0, y el 1 que se fue acá, se fue allá, y el 1 acá que estaba acá se fue allá. ¿Ok? Esto es la matriz elemental asociada, ahora tengo que escribirlo, a la transformación T intercambiar I con J. ¿Ok? Todas estas propiedades que se cumplen para la fila, ¿se cumplen para la columna también? No, de hecho, acá tenemos suerte porque las operaciones que hicimos son simétricas con las filas y las columnas. Vamos a ver que no es el caso para la tercera transformación. Acá tenemos suerte porque acá son matrices simétricas. ¿Viste? Es una matriz simétrica, esto es una matriz simétrica. Entonces hacer cosas con filas o con columnas no cambia. Pero, ojo, acá tenemos M filas y M columnas. Para hacer el buen producto, acá tengo algo de tamaño M por M.
y algo de tamaño m por n. Entonces es importante que acá son las filas que cuentas. De hecho, también existe una noción de transformación elemental por la derecha. Es la misma cosa de modo simétrico, intercambiando las columnas y las filas, pero no vamos a verlas. Acá solo necesitamos este tipo de transformación elemental. Entonces, esto era el primer tipo, segundo tipo, y hay un tercer tipo. El tercer tipo es la transformación que es Ti más alfa j, que es sumarle a la fila I y a la fila I, sumarle a la fila I, la fila j por alfa. ¿Ok? Y misma cosa, yo quiero obtener la matriz E, que corresponde, matriz elemental que corresponde a dicha transformación. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene aplicando la transformación a la identidad. Ahora yo escribo la identidad. Acá es mi matriz identidad. Todo el resto son ceros. Y ahora necesito trabajar con una fila I particular y una fila J particular. Entonces tengo un 1 acá y un 1 acá. ¿Ok? Y quiero sumarle a la fila I alfa por la fila J. ¿Qué va a pasar? Alfa por la fila J es esta fila multiplicada por alfa, es decir, acá hay un alfa. Y la voy a sumar a la fila I. ¿Qué voy a obtener? Hay un alfa que va a aparecer acá. Y el alfa aparece en la fila I y la columna J. Y acá pueden ver que esta matriz no es simétrica. El alfa se queda acá, pero no hay alfa en posición simétrica. ¿Ok? Son los tres tipos de transformaciones elementales que tenemos. Entonces hay que hacer la observación, que es una transformación elemental es una forma particular de función, y es una función T que va del espacio de las matrices M por N al mismo espacio. ¿Ok? Entonces, la proposición anterior dice que todas estas funciones particulares se pueden representar mediante matrices elementales. ¿Ok? Entonces, la proposición anterior dice que estas funciones son de la forma. Entonces, son de la forma T de A igual EA para donde A es la matriz, E es la matriz elemental correspondiente. ¿Ok? Es decir, las transformaciones elementales, cuando presenté el algoritmo de Rouchet-Frobenius que resuelve todo y más allá, cuando presenté este algoritmo lo presenté con transformaciones elementales sobre las filas. Lo que yo había escondido es que cada vez que yo hacía una transformación elemental, en mi cabeza yo pensaba en términos de producto por la izquierda. Y ahora vamos a analizar lo que pasa. ¿Por qué el algoritmo funciona? ¿Ok? Porque de hecho, este algoritmo, las transformaciones elementales no son cosas disjuntas de las matrices, son matrices. ¿Ok? Es decir, no solo las matrices son matrices, pero las operaciones que usamos sobre las matrices también son matrices. Es decir, en álgebra lineal básicamente todo es una matriz.
¿Ok? Exageramos un poquito porque vamos a ver que, no sé, una televisión no es una matriz, pero... sí, es una matriz de píxeles. Y entonces, es la idea, las transformaciones elementales también son matrices, los vectores son matrices, las funciones son matrices, entonces son cosas muy importantes. Ok, ahora, primera propiedad que vamos a estudiar sobre las matrices elementales, que es una muy obvia. ¿Qué piensan del carácter invertible de las matrices elementales? ¿Las matrices elementales son invertibles o no? Esta, por ejemplo, ¿es invertible o no? Porque, ¿qué tengo yo que hacer? Voy a reemplazar alfa por alfa a la menos 1, su inversa, y alfa no es nulo. Pero, ¿qué dice esto? Sabemos que todas las transformaciones elementales, como funciones, son biyectivas, son invertibles. Si yo he multiplicado una fila por alfa, si yo quiero deshacer lo que hice, tengo que multiplicar la misma fila por 1 sobre alfa. Y es lo mismo para cada transformación elemental. Cada transformación elemental es una transformación invertible. Por lo tanto, las matrices elementales correspondientes también serán invertibles. Ok, entonces la primera observación es que todas las matrices elementales, toda matriz elemental es invertible. En particular, y ahora hay que ver los tres tipos. Hay tres tipos. Primer tipo. Yo considero la matriz multiplicar la fila i por alfa. Y yo quiero invertirla. ¿Qué voy a obtener? La matriz elemental multiplicar la fila i por 1 sobre alfa. ¿Ok? Entonces la inversa de la matriz elemental multiplicar la fila i por alfa es la matriz elemental multiplicar la fila i por alfa a la menos 1. ¿Ok? Y esto es obvio. Solo hay que razonar con las transformaciones elementales. Ok, segundo tipo. La matriz intercambiar las filas I y J. ¿Qué es la operación inversa? Intercambiar I y J. ¿Cuál es la operación que hace las cosas al revés? Es la misma operación. Entonces es una matriz autoinversa. Es decir, es una matriz que es su propia inversa. Acá tenemos algo muy interesante. Porque acá tenemos un montón de matrices que son su propia inversa. No es el caso en los números reales. ¿Cuáles en el cuerpo de los números reales, cuáles son los números que son sus propios inversos? Denme un ejemplo de número real que es su inverso. 0. Ahora, genocidio de gatitos. Sí, porque invertir 0, acá, directo al infierno, directo. No estás ya no estás. Ya te moriste. Acá hay un pequeño de humo negro y desapareciste y ya estás en el infierno. Con torturas, no me puedo imaginar. Ok, entonces, ¿quién es invertible en R y es su propia inversa? 1 y hay otro. Menos 1. ¿Y cuáles son los otros? No hay otros. En los números reales hay exactamente 2 números que son iguales a su inversa. 1 y menos 1. En las matrices tenemos un montón de matrices que son iguales a su inversa. Y en particular, todas las matrices de esta forma son iguales a su inverso. ¿Ok? Y el tercer tipo, sumar a la fila I alfa por la fila J. ¿Cuál es la operación inversa?
es restar a la fila I alfa por la fila alfa por J. Y en particular, la inversa de una matriz elemental es otra matriz elemental. Entonces, toda matriz elemental es invertible y la inversa de toda matriz elemental, de cada matriz elemental, es una matriz elemental. ¿Ok? Entonces, esa buena noticia. Las matrices elementales tienen inversas y son también matrices elementales. Ok, ahora, esa primera proposición, yo no lo voy a demostrar porque es completamente trivial. ¿Por qué? Esto sale de la propia posición anterior y el hecho que cada transformación elemental es la inversa de otra transformación elemental. Cuando yo transformo mi problema en problema de matrices, voy a obtener un problema de inversas de matrices. Ok, ahora vamos a analizar el método de escalarización de Rouchet-Frobenius. Proposición. Entonces, sea A una matriz de tamaño M por N, es una matriz rectangular cualquiera, y B, una forma, no sé, voy a llamar A' para cambiar, A', una forma escalarizada de A. Ya vimos que cuando aplico el algoritmo de escalarización, existen un montón de formas escalarizadas. Puede ser reducida o no reducida. Entonces, existe una sucesión finita E1, E2, EK de matrices elementales tales que, o tal que, porque esta sucesión que es tal que, si la matriz A' es igual a EK por etcétera por E2 por E1 por A. Acá puse la sucesión al revés. Es una sucesión E1, E2, EK. Y acá es A por E1 por la izquierda, E2 por la izquierda, hasta EK por la izquierda. ¿Ok? ¿No es una propiedad obvia para ustedes? Es obvia. ¿Por qué es obvia? ¿Cómo se pasa de una matriz a su forma escalarizada? Aplicando una lista finita de operaciones de transformaciones elementales. Pero ahora sabemos que aplicar una transformación elemental es lo mismo que multiplicar por una matriz elemental. Entonces, para pasar de A a A', voy a introducir K transformaciones elementales. Cada transformación elemental T sub I va a corresponder a una matriz elemental T E sub I. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la primera transformación, es decir, multiplicar por E1. Después aplicar la segunda transformación, es decir, multiplicar por E2, hasta la última transformación, es decir, multiplicar por EK, y voy a obtener la forma escalarizada. Esto es una prueba, ¿no? Esto es el argumento. Es decir, yo lo puedo hacer de modo gráfico cuando yo hago mi escalarización. Yo parto de la matriz A0 igual a A, aplico una primera transformación, una segunda, etc.
hasta acá menos 1 y acá. Y acá es mi forma escalarizada. ¿Ok? Y acá aplico una primera transformación T1, T2, acá tengo TK y ya está. ¿No? Es así que se hace escalarización. Pero esto quiere decir que A1 es E1 por A, donde E1 es la matriz elemental que corresponde a la transformación elemental T1. Esto quiero decir que esto es E2 por A1, donde E2 es la matriz elemental asociada a la transformación elemental T2, pero esto también es E2 por E1 por A, etcétera, hasta acá, y acá, esto será E sub K aplicada a EK menos 1, es decir, E sub K, puntitos, E2, E1, A. Esa demostración. ¿Ok? Entonces, conceptualmente no hay nada en esta demostración. Es decir, para pasar de una matriz a una forma escalarizada, tengo que aplicar una cantidad finita de transformaciones elementales que corresponden a ser productos con una cantidad finita de matrices elementales. Ya está. Ok. Esto es la primera proposición. Y ahora, un corolario muy interesante. Vamos a ver que toda matriz invertible es un producto finito de matrices elementales. Es decir, si yo considero todos los productos posibles de matrices elementales, claro que solo voy a obtener matrices invertibles, porque ya vimos que el producto de dos matrices invertibles es una matriz invertible. Entonces, si yo hago el producto de una matriz, de una cantidad finita cualquiera de matrices elementales, voy a obtener una matriz invertible. Pero gracias a este método voy a obtener no solo una matriz invertible, pero todas las matrices invertibles posibles. No hay nadie que se pueda escapar. Ok, esa propiedad. Una matriz cuadrada A de tamaño n por n es invertible si y solo si existe una sucesión finita. Si solo si es producto finito, puedo escribir así, es producto finito de matrices elementales. Es decir, si solo si A se escribe en la forma E1, E2, EK para algunos matrices elementales E1, E2, EK que son matrices elementales. Ok. Es decir, cada matriz invertible se puede descomponer como un producto finito de matrices elementales. ¿A qué teorema sobre los números este resultado puede ser parecido? A la descomposición de enteros en números primos. Entonces, de algún modo, no es exactamente el caso, es más complicado, pero una intuición posible es que las matrices elementales tienen el papel de como si fueran matrices primas. ¿Ok? Toda matriz invertible es producto de matrices elementales. Pero la gran diferencia es que dicha descomposición no es única. En los números primos siempre es única la descomposición. Acá no es única. Descomposición no única. ¿Ok? Ahora, hay que demostrarlo y esto es fácil. Voy a hacer el recíproco que es el más fácil. ¿Cuál es el recíproco?
¿Qué piensan de una matriz que es producto de matrices elementales? ¿Qué sabemos sobre las matrices elementales? Son invertibles. Entonces, un producto finito de matrices elementales es invertible. Entonces, A es invertible. Entonces, es claro que todo producto finito de matrices elementales es invertible. ¿Ok? Entonces, si A se escribe en esta forma, A es invertible, pues todas las matrices E sub I lo son. Esto es trivial. Ok, ahora la dirección que nos interesa es mostrar que cada matriz invertible se puede descomponer como un producto de matrices elementales. Y esto viene de que, como siempre, tengo el problema, mostrar que existe una cantidad finita de matrices elementales que me descomponen mi matriz invertible. ¿Quién me lo va a resolver? Rouché-Frobenius, como siempre. ¿Ok? Entonces, implicación directa. Si A es invertible, ¿qué va a pasar cuando yo la voy a invertir? Voy a aplicar el sistema de Rouché-Frobenius hasta llegar a qué matriz? La identidad. ¿Ok? Entonces, si es invertible, existe una sucesión finita entonces, si es invertible, entonces se puede escalarizar hasta la matriz identidad. ¿No? Entonces, por la proposición anterior, existen matrices elementales E1, E2 hasta E sub K, tales que, y ahora, ¿cuál es mi ecuación? Es que la identidad es igual a E sub K por, etcétera, E sub 2 por E sub 1 por A. ¿Ok? ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que luego sabemos que esta matriz es la inversa de A, por unicidad. Como tenemos esta matriz por A igual a la identidad, se deduce que esto es la inversa de A. Luego, A a la menos 1 es E sub K, etcétera, hasta E sub 2, E sub 1, por unicidad de la inversa. Ok, ahora tenemos una fórmula que nos da A menos 1. Ah, pero ¿qué queremos? No queremos descomponer A menos 1. Queremos descomponer A. ¿Qué hay que hacer? Tomar la inversa. Por lo tanto, A, que es igual a A menos 1 a la menos 1, es igual a esto a la menos 1. Ok, no hay problemas. Y aplico la fórmula de inversa del producto, que consiste en inversar todo y poner todo al revés. Y esto es E1 menos 1, E2 a la menos 1, EK a la menos 1. ¿Y qué se puede decir de E1 a la menos 1? Es una matriz elemental.
E2 a la menos 1 es una matriz elemental, EK a la menos 1 es una matriz elemental. Lo que hice es, esto es un producto finito de matrices elementales. ¿Ok? Entonces, descompuse A como producto finito de matrices elementales. Ok, no les llamé E1, E2, EK, les llamé E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, pero hay que reemplazar por la inversa, también es una matriz elemental. Ok, entonces, una matriz es invertible si es solo si se puede descomponer en forma de matrices elemental. Y además, ¿cómo hacer la descomposición? Aplicando Rouchet-Frobenius. La descomposición está dada por Rouchet-Frobenius. ¿Ok? Esto es lo último que yo tengo que dar sobre la inversa y es un teorema fundamental. Es el teorema que hace el vínculo entre las matrices invertibles y las matrices elementales. Entonces, se pueden ver las matrices elementales como los átomos invertibles. Son las matrices invertibles atómicas. Y cualquier matriz invertible es un producto de átomos. ¿Ok? Ahora voy a dar otra explicación del algoritmo de inversión. ¿Cómo se hace la inversión de matrices en la práctica? Entonces, partimos de la matriz A, doble A y identidad. ¿Ok? Es así que se hace la inversión. Es otra interpretación del algoritmo de inversión. La voy a llamar, es una matriz doble, la voy a llamar A sub 0, B sub 0. ¿Y qué hacemos? Aplicamos una primera transformación elemental. T1. Se obtiene A sub 1, B sub 1. ¿Ok? Y al final hacemos toda la descaracterización. Y al final, T sub K, se obtiene una matriz A sub K, B sub K, es una matriz doble, donde A sub K es la identidad. ¿Y qué pasa cuando llegamos a este punto? ¿Qué se deduce si obtengo la forma reducida, que es la identidad? Que es invertible y además, ¿cuál es la inversa? Es B sub K. Lo vamos a mostrar. Gracias a las matrices elementales. Estas transformaciones corresponden a matrices elementales. ¿Ok? Entonces tenemos A sub 0 igual a A y B sub 0 igual a la identidad. Después, A sub 1 es igual a ¿qué? ¿Cómo se aplica T1? Es 1 por A. E1 por A, ¿no? Y B sub 0 es E1 por la identidad. ¿Ok? Apliqué en ambas matrices la misma transformación elemental. Ah, B1, disculpa, gracias. Después, ¿qué pasa si yo aplico la segunda transformación elemental? Corresponde en multiplicar ambas matrices por E2. Entonces, obtengo que A2 es E2 por E1A, mientras B2 es E2 por E1 por la identidad. ¿Ok? Esta yo la puedo borrar, no sirve para nada. ¿Ok? Y al final, ¿qué vamos a obtener? Al final, lo que se obtiene es que A sub K es igual a E sub K por, etcétera, E2 por E1 por A. ¿Ok? Pero esto es igual a la identidad. Y la matriz B2, ella es EK por, etcétera, E2 por E1. Es decir, la primera matriz
contiene la acumulación de todas las transformaciones elementales a partir de A. Y la segunda matriz solo es el producto de todas las transformaciones elementales, las matrices elementales. ¿Y qué se deduce? Como tenemos identidad igual a esto, yo deduzco que esto es A la menos 1. Porque esta matriz por A me da la identidad, luego este producto es A menos 1. Pero este producto se queda acá. ¿Ok? Lo que muestra luego es B sub K, disculpa, B sub K. Luego, B sub K es A a la menos 1. Vamos a pasar a otro tema. Determinantes, nuevo capítulo. ¿Cuál es el objetivo de los determinantes? El determinante es para mí es el inicio, ya vimos Roche-Frobenius y es la magia blanca de la álgebra lineal. Ahora para mí los determinantes ya es un poquito el inicio de la magia negra de la álgebra lineal. Entonces es una cosa muy rara. El objetivo consiste en asociar a cada matriz cuadrada un número que mida si dicha matriz es invertible o no. ¿Ok? Entonces, asociar el objetivo es asociar a cada matriz cuadrada, solo funciona para las matrices cuadradas. Un número que se escribe A entre barras, es algo de forma de valor absoluto, que es un número real, un único número. Si yo tengo una matriz de 1 billón por 1 billón, que contiene 1 billón de billones de números, su determinante será un único número. ¿Ok? Y un número tal que, y el teorema principal es que A es invertible si y solo si este número no es nulo. Es un número, cuando lo calculamos, ya sabemos si una matriz es invertible o no. Y para mí es un poquito de magia negra y es un poquito trucho también. Es súper útil los determinantes, pero vamos a ver que lo que podríamos pensar es, tenemos una forma de calcular si una matriz es invertible antes de calcular la inversa. Es una buena idea, ¿no? Qué linda idea. ¿Algo que nos permite ahorrar trabajo? De hecho, no. Porque para calcular un determinante, en general, se necesitan mucho más operaciones que la escalarización. Entonces, es algo que tiene mucho más interés teórico. No sirve para invertir, pero sirve para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, es la intuición. Ok, ahora, definición del determinante. Ahora, en toda esta parte del curso, solo voy a trabajar con matrices cuadradas. Los rectángulos ya no existen, ¿ok? Matrices cuadradas. Ok, ahora voy a definir la noción de matriz adjunta. Sea A una matriz cuadrada de dimensión n y n mayor o igual a 2. Y dados índices I y J entre 1 y n, se llama matriz adjunta adjunta AA. La matriz
que se escribe A sub I J. Es una mala notación, no tenemos otra notación. De tamaño n-1, es una matriz cuadrada. De dimensión n-1, se reduce la dimensión, obtenida eliminando la fila I y la columna J. Es una operación muy fácil. Ok. Entonces, hay que dibujar las cosas, pero es súper fácil. Yo tomo una matriz A, que es igual a esto, tiene tamaño n mayor a 2 filas y columnas. Es una matriz cuadrada. Yo me doy una fila I. Yo me doy una columna J, ok, fila I, columna J, y yo borro la fila I, y yo borro la columna J, y obtengo lo que se llama una matriz adjunta, ok. Entonces no hay nada que hacer. Es la operación más fácil del mundo. Hay que borrar una fila y borrar una columna. En particular, ¿cuántos elementos perdemos? No. ¿Cuántos elementos tiene mi fila acá? N. ¿Cuántos tiene mi columna? Entonces perdemos 2n menos 1, porque este no se puede borrar dos veces. Perdemos 2n-1 elementos. Y si yo tomo n cuadrado menos 2n-1, obtengo n-1 cuadrado. ¿Ok? Obtengo una matriz de tamaño n-1 por n-1. Ok, esta definición de matriz adjunta. Ahora yo puedo definir el determinante, y es una definición por inducción sobre la dimensión de la matriz. El determinante, que se escribe A entre barras, es un número real, se define por inducción sobre la dimensión. Cuando yo hablo de la dimensión de A, es decir, es la cantidad de filas y lo mismo que la cantidad de columnas. Ah, disculpa, fila I y columna J. De modo siguiente, vamos a definir el determinante de una matriz. Caso 1. Si n es igual a 1, ¿cuántos elementos tiene mi matriz? 1. Por definición, este único elemento es el determinante. Es decir, el determinante de A es el único elemento, única entrada de A. Entonces es súper fácil calcular los determinantes. Es decir, en las matrices de dimensión 1 por 1, no hay diferencia entre las matrices de dimensión 1 por 1 y los reales. Son las mismas cosas. Entonces, en este espacio el determinante es la función identidad. Y ahora, ¿qué pasa si n es mayor o igual a 2? Ahora, ojo, voy a definir una fórmula complicada. La fórmula es la siguiente. El determinante de A, voy a hacer la suma sobre todas las filas de I, de la matriz. Es una suma de I igual a 1 a n. Lo que voy a hacer es que voy a sacar
la fila I y la columna 1. Es decir, voy a tomar la matriz adjunta eliminando la fila I y la columna 1. Y lo que voy a hacer es que voy a multiplicar el elemento de la fila I y de la columna 1 por el determinante de la matriz adjunta correspondiente. Es decir, yo hago la lista de toda la primera columna. Esto recorre toda la primera columna, ¿no? Acá tengo todos los índices de filas y acá único índice de columna 1. Recorro toda la primera columna. Y para cada elemento de la primera columna, construyo también la matriz adjunta correspondiente, sacando la primera columna y la fila correspondiente. Yo puedo ahora calcular el determinante porque es algo de tamaño n-1. Voy a hacer la suma de todo esto y para complicar las cosas para los estudiantes, voy a alternar los signos. Entonces es menos 1 a la n más a la i más 1. Es decir, es A1, 1 por el determinante de la matriz adjunta A1, 1, menos A2, 1 por el determinante de la matriz adjunta A2, 1, más, etcétera, más menos 1 a la n más 1 a n1 por el determinante de la matriz adjunta a n1. Ok, parece una fórmula súper abstracta. Y es una fórmula súper abstracta. ¿Ya están perdidos, no? Vamos a hacer ejemplos para entender lo que pasa. Ok. Entonces, lo que hago acá, voy a hacer quizá un dibujo. El determinante consiste en hacer lo siguiente. Yo me doy una matriz cuadrada. Yo aíslo la primera columna. ¿Ok? Ahora, lo que hago es este número por la matriz adjunta, es decir, sacando esta columna y esta fila, menos este número con la matriz del determinante de la matriz adjunta, sacando esta fila y esta columna, etcétera, alternando los signos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer cuentas para ver cómo se calcula. Entonces, el determinante es una función trivial sobre las matrices de tamaño 1. Determinante de una matriz de tamaño 1 por 1 es la entrada. Ahora vamos a calcular la fórmula general de las matrices de tamaño 2 por 2. Ok. Proposición en dimensión 2. Tenemos que el determinante de esta matriz, acá los determinantes siempre se escriben con barras verticales. Y yo no necesito poner las paréntesis. Ok, esto significa determinante de la matriz ABCD. ¿Qué va a hacer? Vamos a calcularlo. ¿Cuál es la primera columna? A y C. Ok, es A por el determinante de la matriz adjunta. ¿Cuál es la matriz adjunta a este elemento? Es la matriz D, eliminando la primera fila y la primera columna. Entonces es A por determinante de esto es D. Después, alternación de signo, menos. Ahora este, C, ¿cuál es la matriz adjunta acá? Es B. Fórmula que ya conocen. Ok, esto es la fórmula del determinante en dimensión 2.
también se pueden calcular los determinantes en dimensión superior. Ejercicio para ustedes. Calcular el determinante de la matriz de tamaño 3×3, es decir, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. ¿Ok? Ejercicio. Van a obtener lo que se llama la fórmula de Sarrus. Ahora, la buena cosa es que para calcular ese determinante hay que conocer la fórmula para calcular los determinantes de tamaño 2×2, pero ya la tenemos. ¿Ok? Es decir, para cada tamaño hay una nueva fórmula que aparece y que se deduce por esta fórmula que está definida por inducción sobre el tamaño. Ok. Ahora vamos a ver ejemplitos de determinantes. Primer ejemplo. Primer ejemplo es este. Calcular el determinante de esta matriz. 3, 1, 7 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula. Es 3 por 2 menos 7 por 1. Y es menos 1. Acá hay una observación interesante. Es que esta matriz solo contiene números positivos, pero debido a los signos alternados, al final se obtiene un número negativo. Ojo, no se puede deducir el signo de un determinante a partir del signo de los elementos de la matriz. Acá es un contraejemplo. Ok, ahora vamos a calcular un determinante más complicado. Determinante de esta matriz. 3, menos 4, 3, menos 1, 2, 7, menos 2, 4, 0. Ok. Aplico la fórmula. Es 3 por el determinante de la matriz adjunta, menos 1 por el determinante de la matriz adjunta, más menos 2 por el determinante de la matriz adjunta. Lo voy a escribir. Es 3, ¿y cuál es la matriz adjunta? 2, 7, 4, 0. Ups, acá no es una paréntesis, es una barra, porque es un determinante. Después, menos, cambio de signo, menos 1 por determinante de matriz adjunta, menos 4, 3, 4, 0. Más alternación de signos, menos 2 por determinante de la matriz adjunta, menos 4, 3. Y acá 2, 7. ¿Entienden lo que hice? Es así que se calculan los determinantes. Ok, ahora hay que hacer todas esas cuentas. Obtengo 3. Esta fórmula es 2 por 0 menos 7 por 4, es menos 28. Ok, acá es menos es más. Determinante de esta matriz es menos 4 por 0, es menos 12. Y esto es menos 2 por este determinante, menos 28, menos 28, menos 6, es decir, menos 34. Ok, 28 por 3, 3 por 8, 24, 20,
3 por 2, 6 y 2, 84. Ok, menos 84. Acá, menos 12. Acá son 68. Ok. Ahora, estos son... No, menos 28. De hecho, estaba escrito acá. Pero no había las cuentas intermedias. Entonces, obtenemos menos 28. Pueden ver las cantidades de cuentas solo para calcular un determinante tamaño 3. Imagínense cuando vamos a calcular determinantes de tamaño n por n. Buen ejercicio para un estudiante, dar una matriz de tamaño 10 por 10, calcularme el determinante. 3 años después tomamos las pruebas. Tercer ejemplo es calcular este determinante. 2, 0, 1, 1, 2, 2, menos 4, menos 1, y menos 3, 1, 1, 1, 2, menos 2, 0, 0. Ok, igual. Y ejercicio para ustedes. Otro ejemplo. ¿Cuál es el determinante de la matriz nula? ¿Cuál es el determinante de la matriz nula? ¿Será que el determinante de la matriz nula? 0. ¿Están seguros? ¿O quieren irse al infierno? De hecho, todas las entradas tienen 0. Entonces, cuando voy a aplicar esta fórmula, voy a obtener la suma de 0 por algo, más 0 por algo, menos 0 por algo, más 0 por algo, menos 0 por algo, más 0 por algo. Y al final, ¿qué voy a obtener yo? 0. ¿Ok? Entonces es obvio que el determinante de la matriz nula vale 0 para todos los tamaños. Cuando es un tamaño 0, 1, vale 0 por supuesto, porque es la única entrada. Y cuando es un tamaño mayor o igual a 2, aplico esta fórmula, y esta fórmula me va a decir 0 por algo, menos 0 por algo, más 0 por algo, menos 0 por algo, etc. Y esto me va a dar 0. Más interesante, calcular la determinante de la matriz identidad. Acá hay que observar lo que pasa. El truco es hacer las cuentas por inducción sobre el tamaño. Cuando n es igual a 1, dimensión 1, ¿cuál es el determinante de la identidad? 1, claro. Ahora, si yo calculo la identidad de tamaño 2, ese es el determinante. ¿Cuál es el determinante? 1 por 1 menos 0 por 0 es 1. Conjetura. ¿Qué vamos a conjeturar? Que todas las matrices de identidad, vamos a conjeturar que todos tienen determinante 1. ¿Qué voy a hacer yo? Una prueba por inducción. Por inducción sobre n, vamos a mostrar que la identidad tiene determinante 1. En todos los casos. Entonces, ya tenemos el caso de base. Es el caso n igual a 1. ¿Ok? También tenemos el caso 2. Hay que ver cuál es el caso n. Es decir, el determinante de esta matriz. 1, 1, 1. Acá en el resto de la primera columna tengo ceros y el resto acá son ceros y ceros. El resto de la primera fila también tengo ceros. Ok. ¿Qué pasa si yo aplico mi fórmula? ¿Qué voy a obtener yo? Este coeficiente por el determinante de la matriz adjunta.
Pero ¿cuál es la matriz adjunta acá? Es la identidad de tamaño menor. Es decir, es 1 por el determinante de la matriz IN menos 1. ¿Pueden ver lo que pasa? Y después tengo que hacer las cosas para las otras filas. Pero ¿qué pasa acá? Son todas nulas. Entonces voy a obtener menos 0 por algo, más 0 por algo, menos 0 por algo, etc. Al final, ¿qué obtengo yo? Obtengo es igual a 1 es igual al determinante de la matriz identidad anterior. Y por hipótesis de inducción, sabemos que es 1. Esto demuestra por inducción sobre n que la matriz identidad para todo tamaño tiene determinante 1. ¿Ok? Cuando definí el determinante, lo que hice era desarrollar el determinante respecto a la primera columna. Era mi definición. Es decir, tomo la primera columna, primer elemento por determinante de la matriz adjunta, menos segundo elemento por determinante de la matriz adjunta, más tercera, etcétera, etcétera, con alternación de signos. Pero de hecho, esta fórmula funciona para cualquier columna y también para cualquier fila. Es decir, se puede desarrollar los determinantes respecto a cualquier fila y cualquier columna. Pero hay que cuidar a los signos, como siempre. La cosa más difícil para los determinantes es cómo manejar con los signos. Ok, entonces, propiedad es la siguiente. Para toda matriz A cuadrada de tamaño n por n, con n mayor o igual a 2, porque no se necesita hacer nada cuando tenemos n igual a 1, tenemos lo siguiente. El determinante de A se puede desarrollar respecto a cualquier fila, cualquier columna. Esa suma de I igual a 1 a n, acá es la fórmula que desarrolla el determinante respecto a la primera columna. Vamos a ver lo que pasa cuando desarrollamos el determinante respecto a la fila J, cualquiera. En lugar de usar AI1, que es el iésimo elemento de la primera columna, voy a poner A y J. ¿Ok? Es decir, estoy desarrollando todas las filas de la J-ésima columna por la matriz adjunta correspondiente. Y ahora tengo que poner una alternación de signos. Y el truco es muy sencillo. Es que acá vieron que había I más 1 acá. Porque había que empezar con un más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer I más J. El 1, esto era el índice de columna. Y ahora lo que pueden ver es que esta fórmula solo depende de J. Y acá recorre todos los índices entre 1 y n. Y es una fórmula que solo depende de J. Y esto se cumple para cada índice de columna. J en el intervalo que va de 1 hasta n. Y esto se cumple. Y ahora podemos desarrollar respecto a cualquier columna. Por ejemplo, también puedo yo desarrollar la fórmula de identidad a partir de la última columna. ¿Ok? O bien de cualquier columna.
Entonces, cuando hacen cuentas, a veces es más cómodo desarrollar el determinante respecto a una columna particular. Pero ojo, debido a este menos 1 a la I más J, el índice de comienzo va a depender del índice de columna. Es decir, hay que entender que cada matriz viene implícitamente con una matriz de signos que funciona como el juego de ajedrez. Más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, más, menos, más, menos, menos, más, menos, más. ¿Entienden? Cada matriz tiene una matriz implícita de signos. ¿Qué es esto? Y el primer signo, que corresponde a 1 más 1, siempre es positivo. Es menos 1 a la 1 más 1, es decir, es menos 1 cuadrado, es 1. Entonces, si yo desarrollo respecto a esta columna, voy a decir es menos este coeficiente por la matriz adjunta, más este coeficiente por la matriz adjunta, menos este coeficiente por la matriz adjunta, más este coeficiente por la matriz adjunta. ¿Entienden cómo funciona? Es así geométricamente que hay que ponérselo en la cabeza. Y la misma fórmula funciona para las filas también por simetría. Es decir, también tengo que el determinante, me olvidé, es un determinante acá, determinante de A, también es igual acá, ahora esa suma de J igual a 1 a N, es decir, ahora estoy recorriendo las columnas en una fila fijada y el resto de la fórmula no cambia. Y esta fórmula se cumple para todo índice de fila I entre 1 y N. Es decir, por ejemplo, yo puedo calcular el determinante respecto a la tercera fila, esta, es decir, será más este coeficiente por el determinante de la matriz adjunta, menos este coeficiente por el determinante de la matriz adjunta, más este coeficiente por el determinante de la matriz adjunta, menos este coeficiente por el determinante de la matriz adjunta. Y ahora tienen un montón de métodos que permiten calcular determinantes de matrices. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz con una columna nula? ¿Qué puedo decir yo? El determinante va a ser 0. Para verificarlo, solo hay que desarrollar el determinante respecto a esta fila, columna. Entonces, ya sabemos, gracias a estas fórmulas, que cada matriz que tiene una columna nula tendrá determinante 0. Y de mismo modo, cada matriz que tendrá una fila nula tendrá determinante nulo. Entonces, estos son métodos que nos van a permitir calcular determinante de matrices, pero vamos a ver en detalle cómo se puede hacer esto la próxima vez. Gracias.